días, amén. A todas aquellas personas que en esta hora, ¿verdad? Nos están conectando con nosotros en el programa Tiempo con Jesús, amén. Les enviamos un cordial saludo, ¿verdad? De parte de la Iglesia Casa de Dios, el Todopoderoso, amén. De parte de nuestros pastores Adrián, Tatiana de Luna, amén. Y de parte de su servidor, amén. Espero que también el día de hoy usted esté atento, ¿verdad? A donde quiera que esté, sabemos que ya está comenzando esos tiempos de frío, amén, ya sea en su casa, ya sea en su hogar, donde quiera que esté, ¿verdad? Pues esperamos que están pasando un día bendecido de parte del Señor, amén. Y hoy queremos seguirlos bendiciendo, amén, con una palabra que sabemos que va a seguir siendo de bendición. Sabemos que en este tiempo con Jesús, ¿verdad? Siempre se están compartiendo diferentes mensajes, diferentes palabras, ¿verdad? Que son de bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Ya que la palabra de Dios es la que nos cambia, es la que nos transforma, es la que nos renueva, es la que nos restaura, ¿verdad? Y el día de hoy queremos hablar, ¿verdad? De un tema muy fundamental, amén, que Dios ponía en mi corazón, amén. El tema es sumérgete hasta alcanzar la victoria, amén. Muchas veces, ¿verdad? Nos damos por vencidos, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Dios nos da ciertas instrucciones y muchas veces no logramos, ¿verdad? Alcanzar la victoria porque nos damos por vencidos en el camino, nos desanimamos. Pero hoy yo quiero hablarte sobre un hombre, ¿verdad? De que tuvo que sumergirse, ¿verdad? ¿Verdad? Hasta alcanzar la victoria, ¿verdad? Estuvo que sumergirse en el río, ¿verdad? Y queremos hoy hablar acerca de Naamán, ¿verdad? Naamán era un general del ejército del rey de Siria, amén, ¿verdad? Un hombre que padecía, ¿verdad? De lepra, que estaba leproso, ¿verdad? Y dice que en cierta ocasión él fue, ¿verdad? Y buscó a Eliseo, ¿verdad? Y pensó que todas las cosas iban a ser fáciles en la vida de él, ¿verdad? Que con tan solo Eliseo enviar la palabra, él iba a ser sano, amén. Pero en esta historia, ¿verdad? De Naamán podemos, ¿verdad? Aprender ciertas lecciones importantes para nuestro crecimiento espiritual y así poder seguir creciendo en el camino, ¿verdad? Que necesitamos recorrer para alcanzar esa victoria. Naamán, vamos a mirar cómo Naamán tuvo que zambutirse 7 veces en el río Jordán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada sumergida que Naamán hacía simbolizaba y representaba algo que Dios estaba haciendo dentro de su vida, ¿verdad? Y nosotros nunca vamos a entender por qué muchas veces en medio de nuestros procesos para alcanzar nuestras victorias, ¿verdad? Suceden ciertas cosas, pero al final de cuentas podremos darnos cuenta que toda la vida es una lección para seguirla aprendiendo, para seguir creciendo, para seguir desarrollándonos. Amén. Y quiero leer un poquito de la historia acerca de Naamán. Dice aquí en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. O sea, estamos hablando de que era un varón muy reconocido y aún el rey lo tenía en gran estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Aquí vemos un pequeño defecto en Naamán, que aunque era un gran hombre delante del rey, aunque era un hombre valeroso, de mucho valor, ¿verdad? En extremo, tenía un defecto, que estaba leproso. Y dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel,
que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y aquí empieza lo bueno, hermano. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te restaurará y serás limpio. Amén. So, Dios ya había mirado la intención aún de Naamán y el rey, con tan solo haber enviado cartas para que Dios sanara a Naamán. Cuando Naamán empezó a juntar, ¿verdad? Aún aquí dice que empezó a juntar talentos, piezas de oro, 10 mudas de vestidos y todo eso. Yo creo que en cierta forma yo ya tenía la intención de decir: si con todo esto que yo llevo, ¿verdad?, Dios me va a sanar. Y aún dice que cuando el rey de Israel escuchó todo esto, dice que él rasgó sus vestidos. Qué tremendo, ¿verdad? Y todo eso, pero Eliseo le dijo: ¿para qué rasgas usted vestidos? Que venga a mí y él verá que hay profeta de Jehová, ¿verdad? Y todo eso. Y dice que para cuando Naamán fue a la puerta de la casa de Eliseo, o sea, ni siquiera lo recibió Eliseo, porque Eliseo ya sabía con qué tipo de persona estaba tratando, con alguien que estaba acostumbrado a la posición, con alguien que estaba acostumbrado, ¿verdad? Decía: oh, yo tengo un valor extremo, yo soy un gran, ¿verdad?, un varón grande delante del rey. Pero lo que no sabía Naamán, que todo eso que él cargaba con nuestro Dios no funcionaba, sino que desde ahí Dios empezó a tratar y a trabajar con el corazón de Naamán. Dice que Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te restaurará y serás limpio. ¿Verdad? Y aquí miramos la primera reacción que Naamán tomó. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego. O sea, él ya iba pensando en su mente cómo iban a suceder todas las cosas. Y es que Dios es experto en trabajar con nosotros cuando nosotros queremos tener control de las cosas que suceden alrededor de nosotros. Dice: yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará él el lugar y sanará la lepra. Entonces, ¿cuáles eran los pensamientos de Naamán? Que él iba a salir, luego, invocaría el nombre de Jehová y pediría por la sanidad de él. Dice: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Aquí podemos mirar que realmente en el corazón de Naamán había muchas cosas que remover antes de Dios darle la victoria. Y muchas veces nosotros tenemos que entender que muchas veces tenemos que pasar por ese río también, el río que menos nos gusta a nosotros, ¿verdad? Por el río Jordán, para que realmente Dios pueda, ¿verdad?, limpiarnos de verdad y nosotros podamos obtener la victoria, pero de la manera y de la intención correcta. Dios no se va a humillar, o Dios no se va a doblegar, a nuestra manera, a cómo nosotros queramos hacer las cosas. Imagínate, o sea, decía: ¿a poco Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejor que el río de Israel? Pero sin saber que ahí había ido a Israel, porque era el lugar que iba a suplir, que iba a proveer su necesidad. Y luego dice ahí
que estaba y se volvió y que estaba enojado, my God, con tremenda necesidad. Y así sucede, hermano, en estos tiempos, pero miramos gente con tremenda necesidad y quieren las cosas fáciles, no quieren un sacrificio, no quieren esforzarse también. Luego dice en el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron, fíjate qué tremendo, diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea, ellos no estaban enfocados en qué río, en qué lugar, sino que decía, te está diciendo que al lavarte, tú serás limpio y todo eso. Pero él no entendía, ¿verdad? Podemos mirar que Naamán no había captado eso, ¿verdad? Que si él realmente tenía necesidad, y le estaban diciendo, ve y sumérgete ahí, ¿verdad? Zambútete ahí, ¿verdad? Y todo eso, con eso serás limpio. Ve y lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. My God, ya me imagino a Naamán sumergiéndose 7 veces, pero a la misma vez, en esas 7 veces, no creo que hayan sido corridas, sino Dios tratando con el corazón de Naamán. Y dice que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. My God, qué tremendo. Entonces aquí podemos mirar, ¿verdad? Que cada sumersión que Naamán hizo indicaba algo muy importante en la vida de Naamán. En Segunda de Reyes, ¿verdad? 5, 11, 12, ahí donde estábamos leyendo, Naamán se fue enojado diciendo, aquí, yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y el 12, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Aquí podemos mirar que en esa sumersión Dios estaba, ¿verdad? Estaba humillando el corazón de Naamán. Número 1, tenemos que entender que para nosotros poder alcanzar la victoria necesitamos tener una verdadera humillación delante de Dios. Si hay algo que necesitaba Naamán, era humillarse para que Dios pudiera enaltecerlo. My God, qué tremendo. Él que creía que por su posición privilegiada debía ser recibido por el profeta con todos los honores posibles, my God. Y aún en Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y en Primera de Pedro 5:6 dice que el apóstol Pablo nos aconseja, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Así que lo que Eliseo necesitaba aquí era despojarse de su posición, porque él creía que solamente por su posición privilegiada debía de haber sido recibido por Eliseo, para que él le diera los honores que supuestamente él creía que se merecía. Pero podemos mirar que con el hecho de Eliseo mandarlo al río Jordán, podemos mirar la primera actitud de Naamán. Y la actitud de Naamán no era una actitud de humildad, era una actitud de orgullo. Entonces, para nosotros poder alcanzar nuestra victoria, primero Dios nos va a sumergir, ¿verdad?, en el río de la humillación, donde Él va a arrancar el orgullo, donde Él va a arrancar nuestra manera de ser, donde Él va a arrancar nuestra manera de pensar, donde Él va a arrancar todo aquello que no le agrada de nosotros, nuestra autosuficiencia. Naamán estaba acostumbrado, ¿verdad?, a siempre ser reconocido, a ser un gran varón delante del rey. Estaba acostumbrado, ¿verdad?, a que realmente él había obtenido grandes victorias. Estaba acostumbrado a los honores, a los halagos, y él creía que por ser un gran, ¿verdad?, general del ejército del rey, las cosas iban a ser fáciles. Y muchas veces estamos así, ¿verdad? Nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, nos olvidamos qué obra Dios ha hecho en nosotros, pero en su palabra dice que nosotros nos debemos de humillar
delante del Señor para que Él pueda exaltarnos, ¿verdad? Para que Él nos exalte cuando fuese su tiempo. Entonces, lo primero que Dios estaba haciendo con Naamán era tratando con su orgullo, que realmente pudiera haber una humillación genuina delante de Dios. Y dice que con el hecho de mandarlo, y aquí podemos mirar la actitud, ¿verdad? Dice que cuando él se presentó delante de Eliseo, él iba con esa intención y su primera reacción fue enojo, ¿verdad? Y diciendo, ok, yo pensé que él saldría para mí y solamente invocaría el nombre de Dios y yo sería sano. Qué fácil, ¿verdad? Y podemos mirar muchas manifestaciones de la sanidad de Dios, pero yo creo que Dios trató con cada persona en su sanidad de una manera diferente, porque Dios miraba el corazón de cada persona. A alguno le dijo, ve y será hecho. Solo, ¿verdad? Solo enviaba la palabra y la persona se sanaba. En algunos, ¿verdad? El proceso tuvo que ser diferente, ¿verdad? Podemos mirar la diferencia entre un ciego, ¿verdad? Donde le dijo que pusiera lodo en sus manos, ¿verdad? Y se los untara en sus ojos y él fue sano, ¿verdad? Con diferentes personas. Dios trató de una manera diferente, pero por lo que hay en el corazón. Entonces, número uno, para que nosotros podamos alcanzar la victoria, que las victorias que Dios tiene para nosotros, ya sea nuestra sanidad, ya sea, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Hay diferentes victorias que Dios tiene para nosotros, alcanzar nuestros familiares. Primero, Dios quiere tratar con nuestro orgullo y que podamos sumergirnos en el río de la humillación delante del Señor, para que Él nos exalte a nosotros. Amén. Número dos, ¿verdad? Dios también estaba mandando a Eliseo a sumergirse para quebrantar ese orgullo que él cargaba. Número uno, lo que Dios esperaba de Naamán, era que primero se humillara delante de Dios, ¿verdad? Para poder quebrantar ese orgullo que él cargaba. En Segunda de Reyes 12:13 dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? O sea, él quería los mejores ríos para poderse sumergir. Si me lavaran ellos, no sale también limpio. Entonces, como diciendo, ¿para qué me están mandando al río de Jordán cuando hay ríos mejores? Porque ahí Dios estaba quebrantando el orgullo de Naamán. Y le dice, no será también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se acercaron como diciendo, ¿tanto es tu orgullo? Diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara a alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciendo, lávate y serás limpio. O sea, lo que te está diciendo no es cualquier cosa, solamente que vayas, que te laves y vas a ser limpio, vas a ser sano. Pero ¿para qué la haces tan grande? ¿Qué tanto te cuesta ir y sumergirte? No importa el río que sea, lo que importa es tu victoria, lo que importa es tu sanidad. Pero lo que no entendía Naamán es que Dios en esa sumergión tanto quería la humillación de Naamán, que él pudiera humillarse y reconocer, mira, Señor, tan necesitado estoy de ti, que no me importa si Eliseo me recibió o no me recibió, si oró y te invocó, Señor, yo solamente quiero ser sano delante de ti. Ahí Dios lo que esperaba, ¿verdad? La primera sumergión de Naamán es que él pudiera humillarse delante de Dios. Y número dos, ¿verdad? Que al hacer eso él pudiera quebrar con todo orgullo, porque Naamán para más se enorgullecía de los ríos de Damasco y le parecía humillarse, zambutirse en las aguas embarradas del río Jordán. Sin embargo, para ser bendecido era necesario que su orgullo fuera quebrantado. Y así pasa en nuestras vidas. Antes de nosotros obtener la victoria, ¿verdad? Dios primero quiere pasarnos bajo esa humillación, donde Él pueda exaltarnos a nosotros, donde podamos mirar la mano poderosa de Dios. Y número dos, Él quiere quebrantar todo tipo de orgullo, ¿verdad? Porque es necesario para recibir esa victoria, para recibir esa bendición, que nosotros nos dispongamos a ser quebrantados en nuestro orgullo. Y en 1 Samuel 2:3 dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanecería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca,
porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar de las acciones. Y en Salmo 138:6 dice la palabra de Dios, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Y así estaba haciendo Naamán. Él estaba siendo mirado desde lejos. ¿Por qué? Había mucho orgullo dentro de su corazón, porque él estaba acostumbrado a tener una posición privilegiada. Él estaba acostumbrado a ganar grandes batallas. Él estaba acostumbrado a ser un varón grande delante de su Señor, ¿verdad? Él estaba acostumbrado a tener un valor extremo en frente de los demás, pero delante de Dios es como todos somos iguales. Dios no miraba la posición de Naamán, sino lo que estaba mirando era que realmente su corazón se había enaltecido, se había llenado de orgullo y realmente a él hacía falta pasar por el río Jordán y poderse sumergir en la humillación, en el quebrantamiento de ese orgullo que él cargaba. Y podemos mirar aún ahí, ¿verdad? Que aún a través de esa sumergión, Dios estaba probando la fe, ¿verdad? De Naamán. Y podemos mirarlo ahí como estábamos leyendo en Segunda de Reyes 5:11. ¿Por qué? Porque Naamán estaba acostumbrado a creer solamente en lo que él veía y quería un contacto palpable con el hombre de Dios. Sin embargo, dice aquí, necesitaba confiar y darse una zambullida de fe. Es lo que él necesitaba, porque es cierto, Naamán estaba acostumbrado, ¿verdad?, a creer solamente en lo que él miraba y quería un contacto palpable con el hombre de Dios. Fíjate, entonces Eliseo le envió un mensajero y dice, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y será limpio. Naamán se fue enojado diciendo aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a creer solamente en lo que él miraba y quería un contacto palpable con el hombre de Dios, pero a él hacía falta sumergirse en la fe, confiar plenamente en Dios, no en lo que él estaba acostumbrado a hacer y a lograr por sus propias fuerzas, no en lo que él estaba, porque eso es la fe, creer aún sin mirar, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Que aunque no estamos, ¿verdad?, mirando las cosas, tenemos esa esperanza de que van a suceder. Aquello que no hemos mirado, tenemos la convicción de que algo grande va a suceder. Y fíjense lo que dice aún en Mateo 9, 28, 29. Podemos mirar cómo Jesús le pregunta a dos ciegos, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Es necesario creer que Jesús puede hacer el milagro. Y aún en Marcos 11:22 Jesús exhorta a tener fe en Dios. O sea, ¿qué diferencia? O sea, simplemente le preguntó a sus dos ciegos, ¿crees que yo puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, ok, entonces conforme a tu fe, que así sea hecho, ¿verdad? Y así fue hecho, ellos recibieron su sanidad. Si mamá hubiera tenido una intención diferente, a una actitud diferente, en vez de irse enojado para allá, al momento que Eliseo le mandó decir a través, ¿verdad?, del mensajero, ve y lávate en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Si su reacción de él hubiera sido desde ahí de humildad, amén, aún yo lo creo que yendo en el camino Dios me sanará. Si su reacción hubiera sido diferente, de humillación, donde él hubiera quebrantado su orgullo, yo creo que él ni hubiera tenido que llegar al río Jordán y zambutirse. Pero Dios estaba tratando con el corazón de él, porque le costaba humillarse, porque le estaba costando quebrantar su orgullo y porque también le estaba costando
simplemente confiar y creer en el Señor. Él creía que con que Eliseo saliera para afuera, lo tocara donde estuviera la enfermedad y declarara sanidad, iba a ser sano, pero no. Dios estaba tratando con el interior de Naamán, con lo que había dentro de su corazón, porque había una victoria que Dios le quería dar. Pero la diferencia aquí que me está cayendo fax es que Dios no quería darle una victoria que él estaba acostumbrado a tener por sus propias fuerzas, que él estaba acostumbrado a obtenerlas por las que él hacía. Él quería que entender que la victoria no iba a venir a través de él o de lo que él pensara, sino que la victoria era de Dios, y quería que entendiera que la gloria y la honra era de Dios, ¿verdad? Porque yo me imagino que si hubiera sido fácil, ¿verdad? Si hubiera sido fácil la sanidad de Naamán, él más se hubiera enaltecido. Oh, por cuanto yo soy un gran hombre reconocido. Mira, cosas como Dios, aún en esto de mi sanidad, me sanó tan fácilmente. Dios estaba trabajando fuertemente con el corazón de Naamán para que él pudiera obtener esa victoria en su vida, para que él pudiera ser sano internamente, para que él realmente pudiera conocer a Dios, no por sus logros humanos, no por sus fuerzas. Y muchas veces nos cuesta alcanzar la victoria porque se interponen nuestras emociones, porque se interponen nuestros pensamientos, el yo de cada uno de nosotros. Amén. Y número 4, ¿verdad? Podemos mirar que en cada sumergión se puede representar varias cosas, ¿verdad? Son 7 zambullidas que Dios mandó a Naamán hacerse. En la primera estamos mirando cómo Dios quería la humillación de Naamán, ¿verdad? Que necesitaba humillarse delante de Dios para que Dios pudiera enaltecerlo, para que Dios pudiera obrar dentro de su corazón. Número 2, cómo él necesitaba zambullirse en el quebrantamiento del orgullo, quebrar con todo ese orgullo que él cargaba dentro de su corazón. Y número 3, cómo él necesitaba zambullirse en la fe, necesitaba confiar plenamente en Dios, no en lo que él estaba acostumbrado a hacer o a mirar. Y número 4, podemos mirar que solamente Dios quería la obediencia de Naamán, que solamente eso es lo que hacía falta. Ahí en Segunda de Reyes 5:13 dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. En pocas palabras, simplemente obedece. ¿Qué te cuesta obedecer? Y ahí podemos mirar que Naamán pensó que era demasiado sencillo que el hombre de Dios se limitara a mandarle zambullirse 7 veces en el Jordán. Sin embargo, lo único que necesitaba Naamán para recibir la bendición era obedecer la orden del varón de Dios. Pero ahí podemos mirar, ahí es todo eso, aún en 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel le indica a Saúl: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y dicen, y aún en Romanos 16:19, Pablo elogia la obediencia de los creyentes en Roma con estas palabras: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. My God, entonces aún podemos mirar que en esa 4ª sumergión, ¿verdad? Dios estaba mandando a Naamán a simplemente ser obediente. ¿Por qué? Porque aún podemos mirar cómo Samuel le habla a Saúl y le dice: ¿acaso Dios se complace de todo eso? ¿Se complace, verdad, de los sacrificios? Él creía que Naamán creía que ya se había sacrificado con ir buscar a Eliseo, ¿verdad? Con solamente ser un general muy reconocido y haber ido, pero no, simplemente Dios quería la obediencia de lo que era Naamán. O sea, ¿qué le costaba a él? Simplemente ir y sumergirse 7 veces. Y a veces Dios no busca que lo cuestionemos, ¿verdad? Porque él decía: ¿a poco otro río no son mejores? ¿A poco esto? O sea, imagínense todo lo que él tuvo que prolongar su sanidad por empezar a cuestionar.
simplemente por costarle obedecer. Y muchas veces así somos nosotros, que nosotros realmente necesitamos sumergirnos para poder alcanzar la victoria, no a nuestra manera. Necesitamos sumergirnos en la humillación, necesitamos sumergirnos en el quebranto, donde podamos quebrantar nuestro orgullo, donde nos despojemos de todo aquello que no le agrada al Señor. Necesitamos sumergirnos en la fe y en la obediencia para poder mirar las promesas de Dios, para poder mirar esas victorias siendo alcanzadas, ¿verdad? Para poder glorificar, exaltar, bendecir y enaltecer el nombre del Señor a través de nuestras vidas y a través de esas victorias que vamos a conquistar. Amén. La siguiente vez vamos a estar mirando cómo Naamán necesitaba, ¿verdad?, sumergirse para ser restaurado, para entender lo que es la gratitud y la verdadera adoración delante del Señor. Amén. No te lo pierdas, amén. Estaremos continuando con este mensaje y espero que haya sido de mucha bendición para tu vida y que realmente, verdad, te haya edificado. Amén. Acuérdate, sumérgete para alcanzar la victoria en tu vida. Amén. Que Dios te bendiga.